Cualquier combinación que exista en los primeros 10 años, ninguna de estas expresiones, por más evidente que sea femenino, puede asegurar que tu hijo va a tener una preferencia hacia la identificación o hacia el deseo de otros hombres como una selección en su sexualidad. Paradójicamente, quien fija los síntomas de lo femenino en los hijos varones por el miedo, la preocupación, con mucha frecuencia son los padres. ¿Qué tal? Soy el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel y nuevamente te doy la bienvenida a un episodio más de nuestro canal SOS Somos Padres. El día de hoy un tema polémico, un tema muy importante que generalmente a los padres les genera mucho temor, mucha preocupación, tanto a padres y madres, porque el desarrollo de la sexualidad en la vida infantil es una condición natural. Sin embargo, hay todavía muchos prejuicios respecto a la identidad de género, respecto a lo que los niños cuando son pequeños comienzan a mostrar. Tal vez tú, papá, cuando has visto que tu hijo le interesa o le atrae la ropa de las niñas, los juguetes, las muñecas, ¿qué piensas? ¿Te altera? ¿Te preocupa? ¿Te inquieta? O tal vez tu mamá, cuando has visto a tu niña que de repente muestra cierta rudeza, fuerza, se siente mucho más interesada en estar con los niños, con los varones, jugar fútbol, rasgos a veces masculinos en tu hija que te inquietan. Pues bien, hoy justamente el tema está centrado en mi hijo quiere ser niña, pero no es exclusivamente de los niños cuando quieren ser niñas. También ocurre en esta relación de las niñas en su interés por ser masculinos. Y voy a hablar, a tratar de explicar cómo funciona en la mente de los niños esta condición. Primero hay que entender que hay conceptos muy importantes a definir. El sexo es básicamente la condición que determina los cromosomas, las hormonas y las condiciones del género que están en cada uno de los cuerpos humanos que te define como niño o como niña. Hay una condición que es la identidad de género, es decir, cómo me siento, cómo me gusta sentirme, me siento internamente, me vivo como un niño, me vivo como una niña, y es muy importante entender que en el desarrollo de la sexualidad humana, alrededor de los 2 a los 7 años, los niños generalmente exploran la vida de una manera, digamos, atreviéndose a ejercer el deseo más auténtico que ellos tengan. El niño no tiene hasta esta edad, en los primeros 7, 10 años de vida, no tiene ninguna orientación, es decir, no tiene una preferencia. Lo que está sintiendo es una identidad de género, es decir, me siento cómodo con la sensación de ser un niño o una niña independiente de mi sexo. Es decir, puede ser un niño que se siente cómodo con la idea de ser niña, y esta sensación lleva a los niños a explorar juguetes, materiales, ropa, accesorios o situaciones. Todo esto que hace tu hijo es una condición del desarrollo regular, natural. El niño está explorando, y la intención por la cual se acerca a estas experiencias digamos, femeninas, tiene que ver con la fuerza psicológica que representa esta energía vital que es la creación, el arte, los sentimientos y las emociones. Es decir, toda esta carga femenina está prácticamente instalada en muchos de los niños que tienen rasgos muy artísticos,
musicales, intelectuales, niños que les gusta la literatura, niños que les gusta la interacción social, pero que son rasgos básicamente humanos y sensibles que no definen en ningún momento la orientación, la preferencia, el gozo o la atracción que tienen hacia el otro sexo o hacia aquello que les parece atractivo. Los niños, ¿sí? En esta etapa de la vida, de los 2 a los 10 años, prácticamente van a explorar con la emoción la vida sexual. Aquellos niños que se sienten mucho más dinámicos, activos, fuertes, ágiles, tienen una carga masculina muy desarrollada. Los que tienen una sensibilidad, un talento hacia las artes, básicamente, son niños mucho más sensibles con una carga femenina. Bueno, esto es identidad, pero hay un tercer concepto, que es la expresión de género. Es decir, ¿qué es lo que muestro al mundo? Hay niños que expresan hacia el exterior rasgos e intereses muy femeninos, ropa, actitudes que tienen que ver más con el género femenino, pero es una expresión, no tiene ni siquiera que ver con la orientación o la preferencia, ni tampoco con la identidad. Vamos a tratar de aclarar. Es decir, puede existir un niño con su sexo es masculino, tiene una identidad masculina, se siente y se atrae a sí mismo, se reconoce como niño y sin embargo tiene una expresión femenina. ¿Sí? ¿Esto es posible? Así es. ¿Pero cómo? Son formas y recursos que tiene la mente para expresar. Puede existir el caso de un niño, un varón, que tenga una identidad femenina, pero puede tener una expresión de género masculina, es decir, se expresa y se muestra como un niño y nadie puede identificar ni descubrir que internamente le gusta y le haces bien sentirse como niña. Es decir, todas las combinaciones existen. Cualquier combinación que exista en los primeros 10 años, papá, mamá, ninguna de estas expresiones, por más evidente que sea femenino, puede asegurar que tu hijo va a tener una preferencia hacia la identificación o hacia el deseo de otros hombres como una selección en su sexualidad. Ninguno. Está muy lejos todavía el niño de tener esta expresión. Así es que a todos los papás, todas las mamás que se viven angustiados y preocupados porque sus hijos pequeños utilizan ropa de niña, porque se muestran interesados en las actividades de las niñas, los accesorios, el estilo, el movimiento, la voz, el cuerpo, no hay nada definido. De hecho, lo que lo define y lo altera es básicamente la fijación, el miedo, la crítica, la vergüenza y el juicio de los padres cuando castigan, niegan o impiden que sus hijos puedan tener este tipo de expresiones. Es decir, eso sí creen los niños una fijación que les hace detonar en ellos una evidente observación y alteración al saber que eso que no entienden causa tanta preocupación, miedo y estrés en sus padres. Así es que, paradójicamente, quien fija los síntomas de lo femenino en los hijos varones por el miedo, la preocupación, con mucha frecuencia son los padres quienes alteran el desarrollo psicosexual de sus hijos al tener una condición tan agobiante y al mandarle al niño mensajes tan alterados respecto a lo que hace, cómo lo hace y sus intereses, cuando si lo dejaras pasar de una manera natural, esto probablemente sería simplemente un rasgo de exploración, algo que con el tiempo se va a disolver y desaparecer. Así es que, mamá, papá, los trastornos de la sexualidad se viven generalmente en la vida adulta, se viven muy adelante, después de los 15, 18 años empiezan a haber realmente una conciencia y una selección de la orientación y de la preferencia. Tus hijos pequeños están muy lejos de esa decisión, están explorando el mundo con su cuerpo, con sus emociones, así es que no hay que temer
hay que aceptar y acercarse a los hijos y explorar con ellos las emociones que sienten al usar la ropa, los colores, el tipo de juegos y de actividades, y sin duda ayudarás enormemente a la identidad sexual a la que tenga tu hijo, a la que él decida, que además no podrás hacer nada si en su decisión está internamente una, una huella profunda de lo que él es, y eso es parte de lo que tienes que aprender a aceptar y descubrir y orientar y acompañar a tu hijo. Así es que ánimo, sin miedo a enfrentar estos retos que es crecer. Soy el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel y me ha dado mucho gusto que nos acompañes. Por favor, recuerda suscribirte si no lo has hecho. Nos gusta mucho leer tus observaciones, comentarios. Cualquier observación nos hace mucho bien. Regálanos un like y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.